punto 2 de este examen dice, sobre el lado BC del cuadrado ABCD se marca un punto E de forma tal que el ángulo AED mide 50 grados. Ahí se puede ver en el gráfico. Y el ángulo EDA mide 51,7 grados, tal como se observa en la figura. Con centro en el punto medio del segmento ED se traza una semicircunferencia. Sabiendo que el área del cuadrado es de 20,25 centímetros cuadrados, calcular el área de la región sombreada. Bueno, vamos a tomar datos porque acá hay mucha información. Tenemos para empezar un cuadrado, porque el ABCD es cuadrado, dato muy importante, porque eso implica que todos sus lados son iguales. Después se marca un punto E sobre el lado BC, de modo que se une con D y forma estos ángulos, estos dos de acá, ya lo estamos viendo, perfecto. Después se traza una semicircunferencia, que vendría a ser esto de acá, con centro en el punto medio del segmento ED, o sea que entre E y D hay un punto medio que sería por acá, y a partir de esto se marca la semicircunferencia. Y el área del cuadrado es de 20,25 centímetros cuadrados. Me está faltando el área de la región sombreada. Bien, yo creo que estaría muy interesante al área de un semicírculo quitarle el área de este triángulo, que es un triángulo rectángulo, y con eso tener el área de la región sombreada. ¿Sí? Así que para empezar ejercicios de geometría nos conviene siempre plantear una fórmula que me va a dar aquello que yo quiero. Entonces digo, bueno, área sombreada será igual a el área de un semicírculo, que sería pi por radio al cuadrado dividido 2, menos el área de este triángulo rectángulo SD, perdón. Sería ahí, ¿no? Vértice E, vértice C, vértice D. E, C, D. Bien. Entonces, el área del semicírculo la podríamos calcular si tuviéramos el radio. Me dieron como información que esta semicircunferencia tiene centro en la mitad de ED. O sea que si yo pudiese conocer la longitud de este lado, conocería entonces el radio, porque después lo divido por 2, divido ED por 2 y tengo el radio. Así que me falta todavía información, pero bueno, voy a arrancar por ahí. Voy a buscar la longitud de ED. Y para eso voy a usar como referencia el triángulo AED. Porque veo que ahí hay bastante información. Lo que pasa es que la información que tengo son ángulos. Yo tengo este ángulo de acá, el E, este ángulo de acá, el de vértice D. ¿Qué puedo hacer con eso? Y sacar este ángulo, el que tiene vértice en A, por ejemplo, por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Diría, bueno, el ángulo con vértice en E más el ángulo con vértice en D más el ángulo con vértice en A suman 180 grados. Entonces, 50 grados más 51,7 grados más A es igual a 180. Voy a hacer 50 más 51,7 que me da 101,7 grados. Esto pasa restando y obtengo la amplitud del ángulo A. ¿Hice esto para qué? Para hacer algo. Y aparte, porque fíjate que este ángulo que estoy calculando es el ángulo opuesto al lado que quiero buscar, al lado que me haría falta conocer. Así que este ángulo me da 78,3 grados. Por lo tanto, podría plantear algún teorema para poder obtener este lado, el lado ED. Por ejemplo, el teorema del seno o el teorema del coseno, dado que acá no puedo usar SOHCAHTOA, o sea, seno, coseno y tangente, porque un triángulo rectángulo esto no es. Ahora, puedo usar el teorema del seno, por ejemplo, que dice que lado sobre ángulo opuesto es una proporción que se mantiene constante para todos los lados. O sea que yo, si tuviera el valor de otro lado, podría calcular la longitud del lado ED. Pero claro, acá no tengo ningún lado. Y ahí es donde el área del cuadrado viene a ayudarnos. ¿Por qué? Porque yo tengo uno de los lados del triángulo, vamos a marcar con otro color, ahí. El lado AD es un lado de este triángulo con el que estoy trabajando, pero también es un lado del cuadrado. ¿Podré despejar con el área del cuadrado el lado, la longitud de los lados de este cuadrado? Puedo, claro que sí. Porque área de cuadrado
es igual al lado del cuadrado. Y como yo sé que el área del cuadrado es 20,25 centímetros cuadrados, lo igualo al lado del cuadrado y despejo pasando el cuadrado como raíz cuadrada. Y ahí obtengo la longitud de los lados del cuadrado. Así que otro tip interesante, aparte del que te comenté antes, esto de arrancar planteando la fórmula de lo que necesito, es que si me dan un dato cuya fórmula yo conozco, le voy a plantear. ¿Conozco el área del cuadrado? Me la dieron. ¿Conozco su fórmula? Sí la conozco. Lo planteo para igualar y despejar alguna variable que esté dentro de la fórmula, como en este caso, el lado del cuadrado. Y me termina quedando que este lado buscado es de 4,5 centímetros. Así que ya tengo que el que marqué en violeta en el gráfico tiene una amplitud de 4,5 centímetros. Genial, porque ahora puedo aplicar el teorema del seno. Y voy a decir, el lado que me falta, ED, dividido el seno de su ángulo opuesto, o sea, el seno de este ángulo que es A, y lo habíamos calculado y nos dio 78,3 grados, va a ser igual a el lado que calculé recién, 4,5 centímetros, o sea, otro lado del triángulo, dividido el seno de su ángulo opuesto, o sea, el seno de 50 grados. Y de esta forma paso este seno multiplicando y despejé la longitud de ED. Me queda seno de 78,3 grados por 4,5 centímetros dividido seno de 50 grados. Y a ver cuánto da esto. Tenemos seno de 78,3 grados por 4,5 dividido seno de 50 y todo esto me da 5,75 centímetros. Bien, qué bien que tenemos la longitud de ese lado, porque dijimos que la mitad de esta longitud es el radio del semicírculo, o bueno, la semicircunferencia en realidad. Entonces, divido por 2 y esto me da 2,88 centímetros, radio de la semicircunferencia. Con lo cual ya estoy en posición de calcular el área de la semicircunferencia, porque dijimos que se calculaba como pi por radio al cuadrado dividido por 2. O sea que voy a hacer pi por 2,88 centímetros al cuadrado dividido por 2. Pi es 3,14 o podés usar el pi de la calculadora. Por 2,88 al cuadrado dividido 2 da 13. 13,02, lo voy a redondear en 13. Y la unidad es centímetros cuadrados. Muy bien, ya tenemos parte de lo que me va a dar la solución del área sombreada. Y ahora me faltaría calcular el área del triángulo que le quiero restar, porque, a ver, lo que yo acabo de calcular es toda esta área del semicírculo. Ahora sí círculo porque estoy trabajando con el interior. Claro, como yo me quiero quedar con la parte sombreada, que es lo que me quedó más oscuro, quiero quitar el área de este triángulo, que se calcula como base por altura, donde la base es esta longitud, la altura es esta, y recordemos que como es un triángulo, dividido por 2. Base por altura, dividido 2. Pero claro, no tengo ninguno de esos dos lados, me faltan. Así que lo que voy a hacer es calcularlos. Para eso ya tengo como dato el valor de la hipotenusa, porque fíjate que esto es un triángulo rectángulo en C, y el lado opuesto a C es la hipotenusa. Y como ED lo conozco, ya tengo la hipotenusa. Y aparte puedo calcular un ángulo. Porque fíjate que acá, en el vértice D, voy a borrar un poquito de cosas. Acá, ahí está. En el vértice D tenemos un ángulo recto, porque es el vértice, bueno, en realidad D, en el vértice D del rectángulo, del cuadrado, es un vértice de un cuadrado, justamente. Con lo cual, este ángulo que es conocido, más este ángulo, suman 90 grados. Y lo que quiero decir con esto entonces es que voy a calcular este ángulo interior del triángulo, que es mi incógnita, cuya área es mi incógnita, como el complementario de 51,7 grados. Hago entonces 90 menos 51,7 y esto me da 38,3 grados. Y de esta forma ya tengo dos datos dentro del triángulo rectángulo que es incógnita. Y con eso puedo obtener la base y la altura para luego obtener el área. Entonces, vamos a transcribir el triángulo. Tenemos acá el lado ED, cuya longitud era de 5,75 centímetros. Le habíamos calculado ahí arriba, ¿sí? Acá a la derecha.
Bien, después tenemos la amplitud de este ángulo con vértice en D, pero ahora dentro del triángulo, que nos dio 38,3 grados. Ángulo recto en este vértice, que era el vértice C. Bien, vamos a calcular el lado S primero. Fíjate que el lado S es un lado opuesto al ángulo que tenemos como dato. Entonces voy a tener en cuenta alguna identidad trigonométrica que tenga el lado opuesto. ¿Y también a quién? Y a la hipotenusa, porque como tengo como dato la hipotenusa, voy a usarlo. Entonces, tengo una regla mnemotécnica que es SOHCAHTOA, que me hace recordar qué datos tiene en su fórmula el seno, el coseno y la tangente. Porque SO significa seno o igual a opuesto sobre hipotenusa. K es coseno igual a adyacente sobre hipotenusa. Y TOA, tangente igual a opuesto sobre adyacente. Como yo acá tengo que calcular el lado opuesto al ángulo y tengo la hipotenusa, entonces voy a usar seno, que es lo que contiene a esos dos datos. Seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 38,3 grados es igual al lado opuesto, o sea, a EC, dividido la hipotenusa, que es 5,75 centímetros. Esto pasa multiplicando. Y de esta forma obtuve el lado base del triángulo. ¿Qué me queda? A ver, 5,75 por el seno de 38,3, que me da 3,56 centímetros. Y mira, ahora para obtener el lado CD, que es el que nos falta, podemos de vuelta usar esto o podemos usar Pitágoras, porque como tengo como ahora como dato dos lados del triángulo, entonces podría tranquilamente usar Pitágoras, pero a mí me gusta más usar trigonometría, o sea, usar las identidades, así que como ahora lo que quiero calcular es el lado adyacente al ángulo dado, entonces voy a usar coseno, ya que tengo el lado de hipotenusa y tengo como incógnita el adyacente. Entonces digo, bueno, coseno del ángulo es igual a adyacente dividido por hipotenusa. O sea que el coseno de 38,3 grados es igual al lado adyacente, que no lo conozco, dividido la hipotenusa, que es 5,75 centímetros. Pasa multiplicando y me queda 5,75 por el coseno de 38,3. Muy parecido a lo que hicimos con el otro, nada más que lo hicimos con seno, ¿cierto? Entonces, 5,75 por el coseno de 38,3 me da 4,51 centímetros. Y eso es A. Acá puse un igual de más, apurada por poner A. Muy bien, y ahora como tengo el lado opuesto, el lado EC y el lado CD, que sería este que llamé A por adyacente, ya puedo calcular el área, porque dijimos que el área de un triángulo es base por altura y EC es base y CD altura. Divido 2. Entonces, área del triángulo es igual a la base por la altura dividido 2. 3,56 por 4,51 dividido por 2 me da 8 centímetros cuadrados. También redondeando porque me da 8,02. Entonces redondeando 8 centímetros cuadrados. Y bueno, ahora que tengo el área de del semicírculo y el área del triángulo, entonces me queda 13 menos 8 centímetros cuadrados el área de la zona sombreada, que me da entonces 5 centímetros cuadrados. Y esta es la respuesta de este ejercicio. Y hasta acá esta clase, y si te gustó te puedes suscribir a mi canal y dejarme un me gusta, algún comentario. Y te cuento que para este ingreso tengo un curso en videos que, si te sirve, te voy a dejar en los comentarios el link para que puedas ingresar y lo puedas visualizar.